soy Esther Juárez Quispe, estudiante de la carrera de Derecho del UTP. La corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas en el Perú, afectando la política, la economía y la confianza en nuestras instituciones públicas. Uno de los casos más recientes y polémicos es el recorte de sueldo de los trabajadores de congresistas, conocido coloquialmente como el caso de los mochasueldos, caso que no solo representa un abuso de poder, sino que también vulnera los derechos laborales y atenta contra los principios de transparencia y ética pública. Desde la filosofía y el derecho se ha reflexionado sobre la justicia y la legitimidad del poder. Analizar este caso bajo estas perspectivas nos permitirá comprender sus implicancias y buscar soluciones para una gestión más ética y transparente. En el presente caso, que es materia de análisis, la organización involucrada es el Congreso de la República del Perú, órgano representativo de la nación. Su función principal es la elaboración de leyes y el control político sobre el Poder Ejecutivo. Está compuesto por 130 congresistas elegidos mediante sufragio. Además, desempeñan funciones claves como la aprobación de reformas constitucionales y la designación de altas autoridades del Estado. Corrupción y nivel de confianza del Congreso de la República. La corrupción sigue siendo la principal preocupación en el Perú. Según el INEI, en el semestre abril-septiembre de 2024, el 56.2% de la población la considera como su mayor problema. Asimismo, el Congreso de la República es una de las instituciones con la menor confianza de la ciudadanía, puesto que un preocupante 91.9% de la población no confía en él, lo que se debe a casos como el de los mochasueldos u otros casos que han sido propalados en medios de comunicación, lo que ha deteriorado drásticamente su imagen y debilitado la confianza por parte de la población. Caso de recorte de sueldos de trabajadores de congresistas o mochasueldos. El caso de mochasueldos revela una preocupante práctica de corrupción en el Congreso peruano, que consiste en el recorte ilegal de los salarios de los trabajadores por parte de los congresistas. Según nuestro Código Penal, este acto podría constituir el delito de concusión. Uno de los casos más recientes es el del congresista Jorge Flores Anacachi, suspendido por 30 días y denunciado constitucionalmente por exigir parte del sueldo de sus empleados. Otros congresistas también están inmersos en estos casos y muchos de ellos ya cuentan con procesos judiciales en curso. Sin embargo, lamentablemente este problema no es nuevo. En el 2013 se presentó el caso de Michel Urtecho, considerado como el primer congresista mochasueldos, quien recién en el 2024, es decir, después de 10 años, fue condenado por estos actos, recibiendo una condena de 22 años de prisión, siendo este un precedente histórico. Doctrina filosófica y jurídica de Sócrates. El pensamiento de este filósofo sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente frente a casos de corrupción como el caso Mochasuelo. Sócrates defendía que la virtud y el conocimiento eran esenciales para un buen gobierno y que los líderes debían actuar con ética y justicia. Sin embargo, los congresistas involucrados en este caso han demostrado lo contrario, usando su poder para el beneficio personal, lo que Sócrates consideraría una grave ignorancia moral. Además, aunque el filósofo defendía la obediencia de las leyes, también promovía la búsqueda de la verdad y la justicia, lo que plantea la necesidad de que la ciudadanía exija sanciones más severas contra estos actos. Doctrina filosófica y jurídica de Platón. Platón desarrolló una filosofía política que está centrada en la justicia, la ética y la organización ideal del Estado. Sostenía que la corrupción surge cuando el poder está en manos de personas sin virtud ni preparación filosófica. Su teoría del Estado ideal plantea que los gobernantes deben actuar con justicia y sabiduría, pero este caso demuestra lo contrario, puesto que los congresistas priorizaron su beneficio personal en lugar del bienestar común. Además, Platón advertía que una democracia mal regulada puede llevar a la corrupción, como ocurre cuando individuos sin principios llegan al poder y originan casos como el expuesto. Y el Congreso debería estar compuesto por individuos que busquen el bienestar común y no un beneficio personal. También Platón defendía que las leyes deben aplicarse con firmeza, pero en este caso la falta de sanciones severas ha permitido que esta práctica continúe, una mala práctica que continúe demostrando una crisis en el sistema de justicia. Doctrina filosófica y jurídica de Aristóteles. Aristóteles desarrolló una filosofía política basada en la idea de que el Estado debe buscar el bien común y que la justicia es el pilar fundamental de la sociedad. Sin embargo, el caso Mochasuelos demuestra lo contrario: congresistas que solo velan por sus propios intereses, usando su poder para enriquecerse a costa del pueblo, lo que se asemeja a una oligarquía corrupta. Para Aristóteles, un gobierno legítimo debe basarse en la virtud y la justicia, y los congresistas deberían de actuar como servidores de la ciudadanía y no como explotadores de sus subordinados. Doctrina filosófica y jurídica del contractualismo social. El contractualismo social es una corriente filosófica que sostiene que la legitimidad del poder político surge de un pacto o contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Sin embargo, el caso Mochasueldos representa una violación de este pacto. Para Hobbes, el Estado debe garantizar orden y seguridad, pero aquí los congresistas, en lugar de proteger
los derechos laborales, abusaron de su autoridad y se beneficiaron. De otro lado, Locke defendía la protección de los derechos fundamentales, pero los congresistas, al recortar los sueldos, vulneraron el derecho a la propiedad. Y si un gobierno deja de garantizar estos derechos, los ciudadanos tienen el derecho de exigir cambios y sanciones drásticas. Además, Rousseau defendía la voluntad general, es decir, el poder del pueblo eh, viene del pueblo, por lo que los gobernantes deben actuar no en beneficio del pueblo, sino a favor del pueblo, lo que origina una crisis de legitimidad que debe ser corregida con reformas políticas. Doctrina filosófica y jurídica de Kant. Kant sostenía que toda acción debe regirse con principios éticos universales. Desde esta perspectiva, el caso Mochasuelo es moralmente inaceptable, ya que los congresistas actuaron por interés propio, vulnerando la dignidad de sus trabajadores. Si esta práctica se generaliza, la corrupción se normalizaría y destruiría la confianza en las instituciones públicas. Además, al no aplicar sanciones efectivas, se debilita y un Estado de Derecho vendría a contradecir el ideal kantiano, que es la justicia imparcial. Propuesta de solución. Para erradicar la corrupción en el Congreso, como es este caso de muchos sueldos, primero se debe reforzar las sanciones legales, incluyendo inhabilitaciones permanentes y la devolución de lo sustraído, así como la aplicación de multas, siendo esencial fortalecer mecanismos de control y una permanente supervisión, siendo la transparencia clave, publicando los sueldos y presupuestos del Congreso y estableciendo un sistema de denuncias anónimas. Además, se debe fomentar una cultura de ética con programas de formación y valores para los congresistas y promover y fortalecer la participación ciudadana para la fiscalización. Finalmente, se requiere un compromiso conjunto entre el Estado y la sociedad civil y los organismos de control para combatir la corrupción de forma más efectiva. Conclusiones y recomendaciones. El caso Mochasueldos revela una crisis ética en el Congreso de la República, donde algunos congresistas han abusado de su poder para enriquecerse a costa de sus trabajadores, violando derechos laborales y sembrando una gran desconfianza en las instituciones públicas. Desde la perspectiva filosófica y jurídica, este problema va más allá de una transgresión legal. Filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón y Kant plantean la necesidad de gobernantes virtuosos que actúen con justicia y responsabilidad y que los actos deben regirse por principios éticos y universales. Y los filósofos del contractualismo social como Hobbes, Locke y Rousseau enfatizan que la legitimidad del poder radica en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos, lo que claramente se ha quebrantado en este caso. Por lo expuesto, se recomienda fortalecer las normas, implementar sanciones más severas, promover auditorías, así como la participación ciudadana y garantizar la transparencia, también fomentando una cultura ética con programas de formación en valores para las congresistas. Eso es todo, muchas gracias.